Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en un Facebook Live de Pensar sin Edad, esta revista digital dirigida por personas adultas mayores. Mi nombre es Javiera Sangüesa, más conocida en redes sociales como Javiera la Envejeciente. Me defino como una geroactivista, una persona que intenta generar cambios culturales para un mejor envejecimiento, no solamente de las personas que en este momento están pasando por su adultez mayor, sino que también por todos nosotros que venimos en el futuro. Como ya habíamos anunciado desde ayer en nuestras redes sociales, no solamente las de Pensar sin Edad, sino que también las de Nicolás, hoy día vamos a conversar acerca de las representaciones que podemos observar en las teleseries, en la cultura popular, acerca de las demencias. Un tema bastante emergente, bastante entretenido. Probablemente más de alguno de ustedes ha visto teleseries chilenas que han tratado estos temas, así que va a ser una conversación muy amena. Y como es una conversación, no es algo expositivo, les vamos a pedir que mientras vamos avanzando en las preguntas con Nicolás, ustedes vayan pensando en algunas preguntas que nos puedan hacer a través de comentarios en esta transmisión y que nosotros con mucho gusto vamos a poder responder. Estamos aquí en Santiago de Chile, estamos en la Universidad Católica, en el patio del Papa Juan Pablo II, y bueno, estamos acá también porque nos han invitado a participar de una mesa acerca de la comunicación social, ¿no es cierto? De cómo van penetrando no solamente las personas mayores al mundo de la comunicación social, sino que también los temas de las personas mayores. Bueno, Nicolás, que está al lado mío, es psicólogo de la Universidad Autónoma. Yo lo conocí por esa época cuando estaba terminando su tesis. También realizó aquí en la misma Universidad Católica dos diplomados, el diplomado de psicogerontología educativa y social. También terminó el diplomado de abordaje en demencias, que fue un diplomado que se realizó aquí en la Católica, y posteriormente ya salió al extranjero, ¿no es cierto?, a nuestro país vecino, Argentina, a realizar una especialización en psicogerontología, ¿no es cierto?, en la Universidad Maimónides, ¿sí? Y ahí Nicolás nos puede explicar más en qué está ahora mismo. Sí, ahora actualmente estoy, un saludo a cada uno de ustedes, a todas y a todos. Actualmente estoy desarrollando mi tesis del magíster en psicogerontología y en paralelo estoy con una diplomatura en modelo de atención integral centrado en la persona, en conjunto de la Universidad Maimónides con la Fundación Pilares de España. Eso es. Y aparte haciendo actividades docencia aquí en la Católica en psicogerontología. En la Universidad Central también. En la Universidad Central también, a cargo de un curso en el magíster, personas mayores, entonces. Y también participando en programas, ¿no es cierto?, de y también haciendo atención individual domiciliaria, principalmente a personas en situación de dependencia, a atención domiciliaria psicológica. Bueno, habiendo dicho todo esto y recordarles a las personas que se van conectando que la idea es que al final de esta conversación podamos recibir sus preguntas, sus dudas, comentarios y poder ya interactuar. Pasamos al tema, ¿no?, que el tema es la representación de las demencias en las teleseries. Teleseries chilenas nos vamos a enfocar porque sabemos que en internacionales también, por supuesto, es un tema que aparece, ¿sí? Primero, Nicolás, me gustaría saber desde cuándo aproximadamente empezó a aparecer este tema. Yo lo que tengo registro, mi análisis preliminar, mi análisis de investigación que presentaré próximamente en el Congreso, espero presentar próximamente el Congreso de Psicogerontología, está enfocada en las tres últimas. Ahora, en los registros históricos de televisión, donde hay atisbos en relación a la imagen que aparecen las personas mayores, sobre todo, por ejemplo, en una teleserie de 1995, El amor está de moda, en la cual había el personaje de Gloria Muchmeyer, que está en una residencia, está de alguna forma demenciada, y esa es como una personaje así que marcó en su minuto porque era parte de la trama central. Recordemos que también los adultos mayores nunca, en las teleseries de los últimos 20 años, nunca han sido los protagónicos de la trama. También se empezaba por un cierto prejuicio en relación a trayectoria de vida muy próximo a la muerte, que pudiese ocurrir, como las producciones generalmente son de largo tiempo de grabación, pudiese ocurrir cualquier situación podía ser riesgoso para la producción. Yeah. Ha pasado, no en el contexto nacional, pero sí en el contexto extranjero. En Brasil, muchos actores adultos mayores han muerto en medio de rodajes de telenovela. Genera un problema. Claro. Ahora, personajes como simbólicos, el Circo de las Montini, por ejemplo, José Sosa representó un payaso
que se ve, de hecho, uno de los pocos personajes así que podemos categorizar, por ejemplo, un estrato económico bajo que representa la imagen de las demencias. Generalmente las últimas producciones siempre han sido personas que pertenecen a una clase media acomodada, entonces no es como representativo de la totalidad de la población. Ya, nos está mostrando la realidad de los grupos más desfavorecidos. En el fondo, sí. Y tú, Nicolás, ¿por qué crees que empieza a aparecer este tema en esos años? Bueno, al hablar de la teleserie, y por qué es importante analizarla y más allá de lo frívolo que pudiese parecer el hablar de una telenovela, la telenovela tiene una función y aparte es un género propio de acá de América Latina, que es la subópera que pasa a ser en el extranjero, pero que nace y que de alguna forma se exporta al extranjero, y donde se abordan a partir de la década después de la dictadura, se empiezan a abordar temáticas sociales. Ya. Hay un recambio, porque generalmente antes los tramas eran personajes con características o positivas o negativas, antagonistas, y a partir de cierto momento hay un recambio en el cual hay que considerar a la persona en todas sus dimensiones. Más matices. Hay más matices y por lo tanto se van incorporando temas sociales como por ejemplo la vulnerabilidad económica, el abuso infantil, por ejemplo, en algún momento, la desaparición de personas, como representando un poco, hace muy poco hay una teleserie en la cual representa un poco una trama contingencial, policial, judicial, que se vivió hace un par de años. Entonces, la necesidad de ir representando ciertas esferas de lo que ocurre en la sociedad. Más variadas. Más variadas. Que antes. Claro, y en el 2015... TVN comienza nuevamente a retomar este punto, si bien otras telenovelas nacionales lo habían intentado, sin éxito, porque ahí también apelan un poco a la audiencia, ¿no? En cómo repercuten, porque la telenovela tiene esta esencia de poder ser transmitida. Generalmente es el mayor porcentaje de población que consume este tipo de producto televisivo. Son personas mayores y también son personas en estratos población joven. Y tiene funciones mayoritariamente recreativas, más que informativas, pero sí generan pautas. Se sabe que en estratos económicos bajos la teleserie es un instante en donde las familias se reúnen, por ejemplo, a la hora de tomar once o a la hora o sea, genera situaciones donde se pueden conversar, se pueden discutir temas, instaurar temas, incluso que repercuten en el día a día de la persona. Muchas veces vemos las personas el aspecto laboral, como muchas veces al día siguiente, a la hora se comenta lo que ocurrió. Se comenta muchas veces, se discute. Es una experiencia que trasciende en el fondo lo que se está dando en la pantalla y luego está en otros ámbitos sociales como la conversación del trabajo, la conversación con la familia. Exactamente, y ese es el valor y por qué es tan importante analizar el cómo se aborda la temática, en este caso de las demencias. Y bueno, prácticamente las últimas telenovelas es lo donde Matriarca en el año 2015, Dime quién fue en el 2018, entre 2017 y 2018, y Casa de Muñecos que fue la última y la más exitosa, donde más repercutió un poco el personaje, que es Gabriela Hernández en este caso, con su personaje, y de alguna forma también es la que... Bueno, vamos a ir abordando un poco con respecto a las características. Cada uno, claro, un poco lo que retomando la pregunta, como esto de por qué aparece a finales, mediados de los 90 y ya más fuertemente ahora en los 2000, ¿no es cierto? Así que también tiene que ver quizás con esto, como de la persona mayor que no era protagónica, ¿no es cierto?, de la vida social y que poco a poco empieza a ser más protagónica y también sus temas. Sí, de hecho, bueno, las primeras veces donde se empieza a abordar la temática, o sea, se aborda pero naturalizada, un poco por el prejuicio de entender este deterioro como algo de envejecimiento normal, el edadismo. Y eso es la forma en la que se abordó durante mucho tiempo. Entonces, y aparte también en bromas, porque si bien a veces se no abordaba temas de este tipo, si por ejemplo pudiesen hacer comentarios señalando un poco la incapacidad, por ejemplo, que se está viendo la cabeza, el personaje, etc. Entonces hay como formas de microagresiones que se van a través de ese abordaje. El abordaje no está exento de microagresiones, de lenguaje dadista, de imágenes que no corresponden, etcétera. Y estas últimas diseños de alguna forma van tomando ciertas características más de darle el foco a la enfermedad como un tema
dentro de las tramas centrales. Ya. Evidente, salvo Casa de Muñecos, que era el la tema trama central de la claro. telenovela. En las otras dos eran los personajes que eran secundarios, pero tenían un realce, pero en Casa de Muñecos se le da mucho más El énfasis a principal conflicto. el conflicto principal. Claro. Sí. ¿Qué otro ejemplo me puedes dar? Ya me estás dando algunos ejemplos. Sí. En relación, por ejemplo, cómo se aborda, hay ciertas características, ciertos elementos, sobre todo que se repiten en las tres teleseries, Ya. que me parece súper importante discutir Señalar. y discutir, que la gente también pueda darnos sus impresiones. Ajá. El hecho, por ejemplo, siempre se trata de ocultar el diagnóstico a la familia. Ya. Hay una escena muy poderosa que cuando, por ejemplo, en la primera, como te menciona, la gran teleserie Matriarca, 2015, cuando se le entrega este diagnóstico a Gloria Muschmayer, nuevamente quien hace este personaje, no se le entrega directamente. Es el médico ni siquiera familiar, es un acompañante, y la comunicación es con entre el profesional y ni siquiera es cuidador, pero es con la otra persona, que es la que tiene que darle la noticia finalmente. Claro. Entonces y eso, bueno, en las otras dos telenovelas el diagnóstico es directo entre profesional, pero siempre es, bueno, a ver, convengamos que hay ciertas etapas, siempre se informa un poco a las personas, igual es interesante porque ahí se dan los diagnósticos bastante con más precisión. Sabemos que en la vida real, en la práctica cotidiana, no todo el mundo tiene a poder acceder al diagnóstico tan directamente y tan efectivo y tan certero. Entonces, y aparte cuando se recibe la noticia hay un deseo de ocultarla. Del paciente de poder ocultarla lo más que pueda y también de un entorno que no está prestando atención a su adulto mayor. Es coincidente en las tres telenovelas donde no se percata los cambios que están sufriendo las personas, las fallas de memoria y también las conductas erráticas que pueden tener. Entonces se demuestra que no hay podemos decir que hay una despreocupación de la figura del adulto mayor dentro del contexto familiar. Lo que es común en las familias de estas tres teleseries que estamos hablando es que la familia en general... Claro, son los últimos, son los últimos en enterarse, y ya cuando ya la situación es muy irreversible y está muy... explota de alguna forma en las tres teleseries, esto de alguna forma reviente del asunto. Reviente, y es el momento del quiebre muchas veces de la vida, también una recepción que es real un poco en la forma en que las personas reciben el diagnóstico, sobre todo considerando que hay un perfil muy biomédico, está muy medicalizado. Siempre vemos a la figura obviamente de un neurólogo, que es el que entrega el diagnóstico, pero nunca hay en ninguna de las... aparecen figuras de cuidadores, por ejemplo, mercantilizados, cuidadores una especie pagados, de enfermeros, pero... o en el caso de Muñecas aparece la figura de una cuidadora familiar y su sobrecarga. ¿Ya? Y aparece el tema de la sobrecarga. Sí, pero en general no hay, por ejemplo, una visión... aparecen otros profesionales que nosotros sabemos que existen y que están involucrados. Que de hecho son los que más intervienen, más que muchas veces que los colegas médicos, son terapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos. O sea, la gama interdisciplinar, porque la demencia debe ser abordada desde enfoques interdisciplinarios. Claro, y no necesariamente centrado en lo farmacológico, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Entonces, pero un poco aquí lo que nos muestran estas teleseries es que el abordaje es estrictamente biomédico, no hay muchos otros actores a los cuales echar mano para buscar ayuda tampoco. Tampoco se instala, por ejemplo, por último, que el médico ya sea el que diga, no, sabes que podemos hacer este tipo de, un plan de acción individual diseñado para la persona, centrado en la persona. No, sino que básicamente es como adelantar un poco las etapas que va a vivir. Esto va a pasar y usted como que bánqueselo sola prácticamente, ¿no? Ahora, hay otro elemento importante y que hay que destacar. Las teleseries tienen una trama que generalmente duran 6 meses, por lo tanto todo tiene que avanzar en este periodo de tiempo. Y obviamente las personas que llevamos tiempo en este tema de trabajo con personas, sabemos que el avance es muy progresivo. Claro. Es muy variable también de persona a persona, es muy sincrético, o sea, así como hay vejeces, hay distintas manifestaciones, cada persona manifiesta su demencia de una forma distinta. Exactamente. Sí. Pero por lo general no va rápido. No va rápido, y si va rápido, porque eso es lo peligroso del discurso de la telenovela, es que naturalizar el transcurso de tiempo, aunque a veces las teleseries avanzan un año, etcétera,
pero igual es un tiempo corto en el cual hay cambios bruscos y esos cambios bruscos la gente los puede naturalizar como son parte del proceso. Claro, es decir, ok, esta es la realidad, lo que me está diciendo la teleserie es lo que es. Exactamente. Entonces yo le voy a temer a la demencia porque creo que es algo que avanza inexorablemente. Y aparte porque también el pensar que avanza rápido es, y si ocurren algunos cambios, por ejemplo, delirium, por ejemplo, síndromes confusionales, que son avances que aparecen muchas veces en algunos pacientes donde aparecen delirio, otro tipo de sintomatología. Claro, la persona al entender que la demencia avanza va a pensar que, y es cuando te llegan a consulta con cualquier profesional que dicen, es que le avanzó, así, galopantemente le avanzó la demencia en un momento. Entonces, eso genera obviamente una percepción de mantener y construir una realidad. Claro, pero una realidad construida en base a información errada, en el fondo. Exactamente. Bueno, eso tiene que ver con los errores más comunes, ¿no es cierto?, que estamos observando en las demencias. Por un lado, o sea, la representación de las demencias en las teleseries. Por un lado, el tema tiempo, ¿no?, que probablemente también estas mismas producciones se ven presionadas a hacerlo en poco tiempo, pero también probablemente no se dan cuenta o no se hacen responsables de el impacto que esto puede tener en el televidente, ¿no?, de entender todo mal, ¿sí? De que todo es muy brusco, de que los síntomas son muy agudos, ¿no es cierto? No te muestra otras formas de reaccionar de la familia, de que para algunas familias pueden llegar a prepararse. Hay formas de reacción bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de Matriarca, se puede identificar una codependencia en una de las figuras, en este caso el personaje Jimena Rivas, donde se vuelve una cuidadora aprensiva. Que es un rol que uno ve, uno puede, dentro de los tipos de cuidadores, un tipo de relación que se vuelve muy codependiente y donde perciben que no pueden ser cuidados mejor que si no es por la persona. Y eso también hace que aumente el desgaste y si bien hay una valoración y actitud, una predisposición distinta al cuidado, hay un tema de devolver, de generacional, también hay un tema de género muy importante. O sea, hay en todas las teleseries, salvo en Casa de Muñecos, donde se involucra la figura del esposo, siempre está marcado por la presencia de la mujer. Claro. Matriarca es... Primero la mujer es la persona enferma, ¿no? No nos muestran hombres con demencia. No. Y por otro lado, las personajes de la familia que salen al ataque, en el fondo a hacerse cargo, también son mujeres. Son mujeres y generalmente están marcadas por la labor. Hay una escena, la escena final de Dime quién fue, que en esta Claudia Di Girolamo es la persona que es una demencia muy particular, y en el caso es un personaje joven, dentro de unos 50 y algo, que es una demencia de inicio más temprano. Bueno, sabemos que hay demencias que se desarrollan antes de los 60 años. Son casos poco típicos, son poco frecuentes, pero existen. Es interesante los matices, por ejemplo, cómo se van todos estos tres personajes, sobre todo pensando en el personaje de Claudia Girolamo y de Gabriela Hernández, el cómo van viviendo esta experiencia, estas pérdidas, estas desorientaciones, por ejemplo. Hay una escena muy reveladora de Claudia Girolamo avanzando por acá en Santiago por Avenida Nueva Providencia y se pierde en una ruta que es habitual, o en una clase pierde el hilo de lo que tiene que decir. Y el cómo eso impacta también en esto de no querer ser descubierto. Y de alguna forma donde los demás empiezan a sospechar que algo está pasando. Siempre asociado obviamente al estrés, a otros factores, o incluso muchas veces hasta el envejecimiento normal, así como son despistes de la edad. Claro, esa es la típica, claro. ¿Y qué otra cosa podemos preguntar? Bueno, por mientras decirle a las personas que se conectan y se van desconectando, van apareciendo en esta transmisión, que la idea es que hacia el final podamos recibir sus preguntas, sus comentarios, para que también podamos tener contacto con sus percepciones acerca de estos temas. ¿Habían pensado en esto? ¿Se habían fijado que el tema de las demencias está cada vez más frecuente? Apareciendo más frecuentemente en las teleseries y en otras producciones culturales. Quizás también nos puedan comentar acerca de algunas películas, nos quieran sacar un poco este tema y llevarnos hacia otro lado, porque sabemos que también hay muchas películas que están incorporando este tema de diferentes formas. O las noticias, por ejemplo, cómo perciben que son abordadas las demencias en las noticias. En las noticias, sí, también muchas veces hay
de parte de las instituciones que de repente quieren informar sobre el tema, no se preocupan de velar que el medio de comunicación reciba correctamente la información y la pueda entregar también correctamente, ¿no? Hay mucho lenguaje dadista que seguimos viendo en los medios de comunicación, de infantilizar al paciente. Y también de mostrarte como esta imagen más catastrofista de la enfermedad, ¿no es cierto? Como centrarse en las etapas finales de la enfermedad más que en el proceso y en este tema que es crucial de que la enfermedad se vive también de forma heterogénea, ¿no? Que es distinta para todos nosotros y va a depender de nuestra biografía, va a depender de una serie de Hay una escena muy bonita de por ejemplo, la última teleserie Caso Muñecos, en la cual la personaje termina con una imagen feliz, pues, y viviendo un poco su presente, pero disfrutando a nivel sensorial, en una imagen en la playa. Obviamente obedece al perfil económico de la base. De lo que también puede hacer, de ¿no? lo que puede hacer. Sí. Pero es una imagen que recuerda que la persona, pese a todo, está disfrutando su vida. Porque la vida no acaba finalmente hasta la muerte, más allá de lo que nosotros comprendemos o entendemos que es el día a día. Claro. Las actividades. Claro. Y más cuando se percibe el apoyo, el cariño. Hay una escena el último capítulo muy familiar y yo creo que es una de las telenovelas que ha abordado con mayores características el tema de la demencia. Entre medio ellos trataban de impulsar una campaña publicitaria para fomentar el tema, la imagen del cuidador. Claro. Y de la misma experiencia de la persona que tiene demencia relatando su vivencia, y eso son señales que de alguna forma apoyan este tema de instalar, sobre todo pensando, por ejemplo, que ahora hay campañas para que la demencia esté, por ejemplo, en el plan auge. Claro. Entonces son todas señales que de alguna forma potencian la necesidad de que estos temas tengan la protección necesaria. Claro, la visibilidad necesaria, una visibilidad positiva, correcta. Y respecto a eso mismo, y a propósito de este último ejemplo que tú rescatas, ¿no es cierto?, de este final feliz, ¿no es cierto?, donde la persona vive su vida, ¿cómo crees tú que debiera ser el abordaje de las demencias en las teleseries en el futuro? Ya revisando todo lo que se hizo mal, entre comillas, lo que no fue correcto. ¿Qué recomendación, si pudiéramos, si que este video lo viera algún productor de televisivo, qué le podríamos recomendar? Yo creo que en considerar un poco las posibilidades de acción, el abordaje, más allá de la terapia de validación es absolutamente, sobre todo cuando una persona ya está avanzando, una demencia bastante más avanzada, el validarla, más que la orientación a la realidad. Pero, por ejemplo, considerar un poco el enfoque interdisciplinar, que sea atendida por distintos, de alguna forma por distintas especialidades, por distintos profesionales. No es necesario que sean personajes que tengan un diálogo y que que se tenga que pagar mucho, pero que al menos que aparezcan y que se note que existen, ¿no? Sí, porque en las 3 telenovelas hay algo que no mencioné, hay un uso de las TIC. Ya. Hay un uso de tablet donde guardando, pero siempre son como un legado. La verdad es que la persona está pensando en cómo como la gente no sabe, entonces se graba a sí misma en relatos, en soliloquios, en monólogos que en el fondo son para ser vistos posteriormente. La verdad es que en la realidad la gente no te cuenta que use esta. Bueno, como estrategia puedes hacer una forma de educar. Quizás las 3 telenovelas repercutieron en educar a las telenovelas como mantengamos esta forma de comunicación, sí. Claro. Pero pensamos también en cómo potenciar el aquí y en la ahora, porque dejar el legado, la generatividad es importante, sí. Sobre todo pensando, no sé, los cumpleaños. Hay una escena muy importante dentro del último capítulo, por ejemplo, Casa Muñeco, donde el personaje es un poco lo postdata y obvio para los que son más cinéfilos, de una escena donde el personaje deja un regalo con alguien anticipadamente, entonces cuando ya está para que llegue ese regalo, digamos, es que ahí también entra el tema de la temporalidad. Sí. Primero, yo creo que no hay que ser tan ambicioso, hay que abordar la demencia en un transcurso en el aquí y en el ahora. Si vas a querer abordar una demencia avanzada, bueno, entonces el personaje ya está al inicio con una demencia avanzada y lo abordas desde ahí. Si quieres centrarte, por ejemplo, en la figura del cuidador, o hacer incluso un feedback, un retroceso con imágenes de su vida, por ejemplo, de cómo llegó como un raconto que me muestra. Claro, que va mostrando hacia atrás.
que la persona estuvo pasando por otras etapas de claro, la si es que lo enfermedad. quieres hacer de alguna forma, si que de alguna forma quieres concientizar o te interesa que este tema se siga debatiendo. La mirada también la comunicación directa entre la persona y el médico, por ejemplo, en el tema de los diagnósticos. Eso es súper importante. En Casa Muñeco se realizó, en Dime Quién Fue se realizó también. Esto de obligar a la persona, bueno, la persona tiene la determinación, pero siempre es necesario la búsqueda de redes de apoyo. Estas últimas dos teleseries se impresionaba mucho el protagonista, la persona que amenazando casi así como de que hay que contarle a la familia, sí, es necesario, pero hay que concientizar el por qué es necesario. Quizás sería interesante ver alguna teleserie en el futuro en el que el abordaje, o sea, que el momento siguiente al minuto en el que el personaje es informado de su diagnóstico, la persona decide informar inmediatamente a su familia. O sea, ¿qué otro mundo se desarrolla cuando la persona desde un inicio dice quiero ser partícipe a mi familia de esto que está pasando? Esto de las redes de apoyo, de cómo muchos procesos, decisiones de repente se ven súper entrampados porque en esta historia que nos están contando nos muestran que el personaje constantemente lo que quiere es ocultar. Sí, y otro tema, que rompamos un poco el estereotipo de abordar esta temática en poblaciones de un nivel económico, Sí. Porque sobre todo hay ciertos canales que tienen marcado esa tendencia a abordar las clases sociales, pero digamos incorporemos este tema en una realidad más que sea habitual y también podemos incluso hacer a modo de considerar un poco los defectos del sistema, digamos, también es un aprendizaje social el darnos cuenta qué es lo correcto y también lo que no es, o visualizar la realidad, porque hasta el momento sí, efectivamente hay personas que deciden ocultar el mayor tiempo posible el diagnóstico, y eso ocurre, pero también hay personas que lo deciden compartir o hay personas que nunca se enteran de su diagnóstico, esa es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces hay que ir dando matices y esperar que, bueno, que no sea una moda, ya no sea porque hay un plan nacional que se está impulsando y que se empezó a hablar de esto, y no sé, sino que sea un tema recurrente, pero ojo, que no sea la única forma de mostrar el envejecimiento. También. Porque lo que pasaba en la década, cuando se mostraba estos personajes decaídos, muy de alguna forma icónicos, una imagen muy representativa de vejez igual deterioro, cabello blanco, etcétera, con una actitud más pasiva, exactamente, esperando la carroza prácticamente, un alguien decorativo en la casa que tampoco aporta mucho a la trama. Hemos visto, por ejemplo, en Brasil cómo hace un par de años en una telenovela había una pareja de lesbianas adultas mayores y cómo, por ejemplo, demostrar, por ejemplo, los distintos tipos de vejez desde ahí, la diversidad sexual que existe, que no se suele hablar, es un tema muy invisibilizado, muy tabú, aún en Chile. Claro. En otras latitudes no tan lejanas, claro, se conversa. Que tampoco estamos hablando que en Europa. No, Argentina. Claro. Un tiempo atrás veíamos, por ejemplo, cómo transexuales que ejercieron durante mucho tiempo la prostitución se formaron como cuidadoras ahora actualmente para apoyar la crisis del cuidado que se está viviendo, por ejemplo, en Argentina. Entonces, son pequeñas formas de mostrar distintos tipos de realidades que existen, no estamos enfocados solamente en esta. Ahora, la idea es que las personas que, si bien al principio de la conversación habíamos dicho que las teleseries no tienen una función educativa, pero sí, al final sí, porque se conversa mucho, porque las imágenes quedan, porque se evocan los ejemplos, así como yo vi en tal serie pasó esto, y porque también son productos culturales, y los productos culturales son los que van creando nuestra subjetividad acerca del envejecimiento, ¿no? Entonces sí es importante que puedan incorporar imágenes diversas, ¿no? de envejecimiento. Y porque también los medios de comunicación, tal como apuntando a lo que tú estás enseñando, Javiera, los medios de comunicación pueden influenciar un cambio de actitud. También. Persuade. Y la persuasión ocurre a través de muchas veces la publicidad, el cómo nos marca la publicidad por algo, se diseña de la forma que se diseña. Sí. La incorporación también de adultos mayores, y que no solamente el adulto mayor deteriorado sea para la campaña
de determinado momento en el cual se requiere cierta ayuda. Claro, o sea, no sensibilizar a través de nosotros esta imagen que conmueve, pero desde la perspectiva de la pena, ¿no? Sino que también con otras imágenes mucho más diversas. Bueno, incentivar el apoyo. no sé si quieres dar alguna palabra final, de alguna forma, dándole espacio quizás a las personas que se van conectando y desconectando, de dejarnos alguna pregunta que nos dé felicidad de poder responder. Bueno, comentarles cuál ha sido su opinión, sus reflexiones acerca. Si no lo han escuchado, si ustedes mismos, por ejemplo, hay muchas personas que han dejado de ver televisión nacional, o sea, televisión nacional me refiero a producto nacional, Claro. que ahora en Chile. De alguna forma, si lo han escuchado, ¿cómo les ha repercutido? O si han escuchado comentarios acerca de estas producciones y de alguna forma... De repente sí que estas cosas los han motivado a tener conversación al interior de su familia. Exactamente. Eso también es interesante. Yo al menos puedo decir que a partir... Yo no vi Casa de Muñecos completa, pero sí vi el inicio, principalmente por el tema de la hora, ¿no? Como que yo soy media de acostarme con las gallinas, entonces como que no... Pero sí motivó conversaciones con mi mamá, de preguntarle, bueno, cómo lo veía ella, si que para ella realmente era un temor, si es que ella estaba atenta, si estaba interesada en hacerse chequeos preventivos, como para tener más conocimiento respecto del estado de su salud mental, ¿no es cierto? Y sí, y hablamos mucho también sobre el tema de las voluntades anticipadas, de cómo quisiera ella morir y cómo quisiera ella que fuese lo que viene después de la muerte, ¿no es cierto? Como todo el tema más ceremonial, etcétera. O sea, muchas veces estos temas que pueden ser muy del vulgo, ¿no? Que no dice como, ay, teleserie, algo un arte muy bajo, pero sí, lejos de eso, sí nos motiva a hacer cosas muy importante al interior de la familia, como conversar cosas que muchas veces se obvían o no se quieren conversar. Sí, es un punto. Y también dejarle las consultas de cómo les gustaría que se representaran, qué escenarios posibles de los distintos tipos de vejez que pueden existir les gustaría ver en las telenovelas. También a ver si algún productor nos ve y también reflexiona en base a ¿por qué, por ejemplo, Los Años Dorados, que era un producto que se elaboró norteamericano, claro, que se compraron los derechos y que se elaboró pensando en televisión abierta, terminó en un canal pequeño? Claro, chiquitito. ¿Y por qué ocurrió eso? Siendo que era una trama entretenida, dinámica. ¿Por qué, por ejemplo, los únicos programas dirigidos con población de adulto mayor se transmiten los fines de semana, el domingo en la mañana, la jornada de la mañana? ¿Por qué está segmentado? Y si porque los es medios... tan difícil acceder a un espacio de mayor exposición, en el fondo. Sí. Y en el fondo, pensando también, por ejemplo, en la encuesta nacional típica de inclusión y exclusión, que representa que siempre, hasta la fecha, las últimas que salieron, el 70% mantiene que las personas mayores son dependientes, piensa esta imagen. Entonces, de alguna forma, ¿cómo enfrentamos eso? O sea, ¿cuáles son sus reflexiones? ¿Cómo cambiamos esa percepción? Bueno, ya que nos llegaron preguntas esperaremos sus preguntas después. Este video va a quedar colgado en nuestra página de Pensar Sin Edad, para que ahí nos puedan dejar algún comentario y pregunta. Yo se las voy a hacer llegar a Nicolás para que él también pueda comentar, responder. Y bueno, agradecemos mucho la atención, que nos hayan acompañado a esta hora de almuerzo, las personas que se fueron conectando, y nos despedimos porque ahora nos toca conversar sobre estos temas. Mismos temas, pero con otro público, claro. Con profesionales que están tomando diplomado de gerontología social, ¿no es cierto? Para poder, en la Católica, para poder mejorar sus habilidades, sus conocimientos de cara al trabajo que realizan con adultos mayores. Eso. Bueno, yo me despido, soy Javiera la Enriqueciente, aquí Nicolás. Gracias, Ternas. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta Chao. luego.